Hola aventureros, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy aprendemos a jugar a... New York Crisis, que nos ha pedido la editorial Juegorama para que os enseñemos a jugar. Bueno, pues sin más, vamos a ver cómo se juega. Lo primero, coloca el tablero en el centro de la mesa. Después, mete todas las fichas de objeto dentro de la bolsa de objetos. Mezcla todas las fichas de enemigo poniéndolas todas boca arriba. Mezcla los mazos de ciudad y de policía dejándolos junto al tablero. Cada jugador elige su personaje, cogiendo su ficha de personaje, su miniatura de personaje y 2 fichas de habilidad que nos ayudarán a ejecutar la habilidad concreta que tiene cada uno de los personajes. Aquí podéis ver 2 personajes, ya que el juego nos recomienda, incluso cuando jugamos en solitario, utilizar mínimo 2 personajes. Coloca las miniaturas de tus personajes en Times Square para comenzar la partida. Elige una misión. Para ello tendrás que coger las cartas específicas de dicha misión. Si le damos la vuelta a la carta, podemos ver que en la parte superior nos indica a qué misión corresponde cada carta. Leeremos siempre la carta 0, ejecutaremos lo que viene en la carta 0, le daremos la vuelta, con ello ya estamos metidos en la historia y colocaremos el resto de cartas de la historia haciendo coincidir su número con el número del track de historia. Coloca coches de policía en el número 4 y en el número 10 del track de alerta y coloca la ficha de final de partida en el número 18, salvo que la carta inicial te diga lo contrario. Si recordáis, acabamos de ver en la primera misión que nos decía que lo teníamos que poner en el número 15. Pero salvo que la carta inicial nos indique eso, siempre lo pondremos en el 18. Roba 6 cartas de ciudad y ve poniendo un objeto en cada una de las localizaciones que nos indica. Para poner los objetos nos centraremos siempre en la localización que viene en la parte de arriba. Con lo cual, como pone Central Park, tendríamos que coger nuestra bolsa de objetos, sacar un objeto al azar, buscar Central Park en nuestro mapa y poner dicho objeto en esa localización. Esto lo tendríamos que hacer con 6 cartas, 6 veces. Cada jugador resuelve una carta de ciudad. Volvemos a coger este tipo de cartas, pero ahora no lo utilizamos para colocar objetos. Ahora nos tenemos que fijar en las 3 localizaciones. La primera localización nos dice dónde tenemos que poner una ficha de enemigo. Cogemos una ficha de enemigo que teníamos la reserva de enemigos creada al lado del tablero, buscamos Tribeca y ponemos una ficha de enemigo en Tribeca. Nos vamos a la segunda parte de la carta. Y en la segunda parte de la carta nos dice en qué localización tenemos que poner una ficha de información. Y es en Chinatown. Cogemos nuestra bolsita que hemos preparado según la hoja inicial de la aventura, cogemos una de las fichitas, ¿vale? Y colocamos esta fichita donde nos indica, en este caso en Chinatown. Pues nos venimos a Chinatown y colocamos en Chinatown nuestra fichita. Vamos a la última localización, que nos dice que en el Soho tenemos que poner un objeto. Pues igualmente, cogemos en este caso nuestra bolsita de objetos, sacamos un objeto al azar, buscamos la localización que nos indica que es el Soho, vamos a ella y colocamos el objeto que nos ha indicado, el objeto al azar que hemos sacado de la bolsa. ¿Qué sucedería si al sacar una cartita de ciudad, una de las localizaciones está en gris? En este caso, en esa localización no pondríamos nada. Estamos en la de objetos, pues en esta carta no pondríamos ninguna ficha de objetos. Pero si fuera, por ejemplo, en gris la primera, pues lo que no pondríamos es ninguna ficha de enemigos. ¿Cuál sería el objetivo del juego? Pues recabar tantas fichas de pista para ir haciendo avanzar el track de historia hasta llegar a nuestra última carta de la historia. Vamos desvelando todas las cartas, ¿vale? Y la última carta de la historia nos indicará cuál es el objetivo final para ganar la partida. Todo ello lo tendremos que conseguir antes de que el track de alerta de la policía llegue hasta el final. En este caso era el 15 la historia inicial, pero normalmente ya os dijimos que era en el 18, o antes
de que haya 5 fichas de FBI en el tablero. Fichas de FBI como esta que os mostramos a continuación. El juego se distribuye en dos fases, fase de policía y fase de jugadores. En la fase de policía tendremos que colocar al inicio 2 fichas de policía al lado de las cartas de policía. Sacaremos tantas cartas de policía como fichas tengamos. En este caso, como hay 2, sacamos 2 cartas y las colocamos de la siguiente manera. Así y así. La segunda taparía casi toda la primera carta, exceptuando la localización. Ahora, cogemos cada una de las fichas de policía y las colocamos en esas 2 localizaciones que nos vienen. Pues cogemos una, nos vamos a Midtown West y cogemos la otra y nos vamos a Financial District. Si sucede esto, que vamos a poner una ficha de policía donde hay un enemigo, automáticamente tenemos que descartar a este enemigo a nuestra pila de descartes y coger el track de alerta de policía y aumentarlo en 1. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Cuando hemos colocado estas cartas de policía, siempre la última carta se queda a la vista, porque esto que viene debajo de la carta es una acción que tenemos que ejecutar que queda vigente durante toda la ronda, ¿vale? Y tendremos que irla haciendo para conseguir cosas que nos vengan bien o cosas que a lo mejor nos perjudiquen dentro de nuestra misión. En este caso nos dice información relacionada. Consigue una pista por personaje de cualquier color para robar una ficha de la bolsa de información que va a una localización aleatoria. ¿Qué quiere decir de eso de localización aleatoria? Si consigo una pista por personaje, me voy a ir a mi bolsita de información, que la tenemos aquí configurada, sacaré una ficha al azar y cogeré una de las cartas de ciudad, le daré la vuelta y me fijaré en la primera localización. Entonces tendré que buscar el Soho y colocar esa pista en el Soho. ¿Qué hubiera pasado si al sacar una localización, en vez de estar en color, hubiera estado en gris la primera zona? Pues entonces, como aquí no pondría nada, me fijaría en la segunda. Y ahí es donde pondría la ficha que nos han indicado. Una vez que se acabara el turno de los jugadores, que explicaremos a continuación, retiraríamos las fichas de policía y retiraríamos estas 2 cartas de policía al mazo de descartes y volveríamos a ejecutar la misma acción de fase de policías. Como tenemos 2 coches de policías de momento, sacaríamos 2 cartas y haríamos la misma secuencia. Recordamos que siempre que haya una ficha de policía en una casilla, ninguno de nuestros personajes podrá acceder a dicha casilla. Y si por un casual nuestro personaje hubiera estado en una casilla donde ha salido la policía, en su siguiente acción, como veremos en la fase de jugadores, lo primero que tendría que hacer es moverse a una casilla aledaña. Daríamos paso al turno de los jugadores. Lo primero que tenemos que hacer es robar cartas de ciudad. Para robar cartas de ciudad nos tenemos que ir al track de historia, ver la última carta revelada que nos indica cuántas cartas de ciudad tenemos que sacar por jugador. En este caso, como veis, nos indica que una. Pues cogeríamos una carta de ciudad, la levantaríamos y la ejecutamos igual que hemos hecho antes en la preparación. Enemigos, en este caso, como está en gris, no tengo que poner ninguno. Nos diría que tenemos que poner pista en esta localización y objeto en esta localización. Pues haríamos lo mismo, la ejecutamos de la misma manera. Nos vamos a nuestra bolsita de pista, la sacamos, buscaríamos la localización y pondríamos nuestra pista. Vamos a ver si la localizamos, nunca mejor dicho, ahí la tenemos. Y ahora iríamos a por la de objeto. Cogeríamos nuestra bolsita de objeto, sacaríamos un objeto, nos iríamos a Chinatown y colocaríamos un objeto. En las localizaciones pueden haber pistas y objetos. De hecho, podrían haber 2 pistas y hasta 2 enemigos. Lo que no puede haber nunca son 2 objetos. Si saliera una carta que hay que colocar un objeto donde ya hay otro objeto, retiro el objeto anterior y coloco el nuevo. Y el anterior lo vuelvo a meter en la bolsa. ¿Qué hubiera pasado si en la carta que está vigente de nuestra historia, en vez de una carta, nos dice que saquemos 2? Muy sencillo. Hago como en la fase de policía. Hubiera sacado la primera
y la segunda carta la coloco simplemente dejando a la vista la localización de los enemigos. Entonces, pondría un enemigo en la primera localización, otro en la segunda, y solo ejecutaría la zona de pista y de objeto de la última carta. En este caso, como veis, pues hubiéramos tenido suerte y no hubiéramos tenido que poner ninguna ficha de enemigo. Posteriormente, cogeríamos los dados correspondientes a nuestro personaje, en este caso 2 amarillos y 2 azules, y añadiríamos un dado gris por cada familiar que esté en nuestra casilla. ¿Qué significa eso de familiar? Todos los jugadores que están en la partida se consideran familiares, todos pertenecemos a la misma familia. En este caso, como veis, nuestros 2 personajes están en la misma localización. Eso nos haría añadir un dado gris a nuestra tirada. Pues cogeríamos nuestros 2 dados amarillos y nuestros 2 dados azules y le añadiríamos uno gris y los lanzaríamos. En función a los resultados podríamos hacer diferentes cosas. ¿Qué símbolos nos podemos encontrar en los dados? Pues en los dados nos podemos encontrar puños, como este, que nos sirve para obtener fichas de información física y para pelear contra enemigos. Fichas de información física como esta que os mostramos. ¿Qué más nos podemos encontrar en los dados? Nos podemos encontrar cerebros. Los cerebros nos sirven para obtener fichas de información de inteligencia, como esta que os mostramos, y también nos sirven para realizar algunas acciones especiales. ¿Qué más nos podemos encontrar en los dados? Nos podemos encontrar este simbolito de aquí, que sirve para obtener fichas de información social, como esta que os mostramos, y también este tipo de simbolitos nos sirven para evitar enemigos. Y el último simbolito que nos podemos encontrar es este de aquí, que sería el comodín. Lo puedes usar como cualquiera de los otros símbolos, pero siempre que uses un comodín tendrás que subir el track de alerta policial una posición. Si os fijáis, cada personaje tiene dados de colores diferentes. Eso es porque en cada color abundan más unos signos u otros. Pues en los rojos hay más puños, en los azules hay más cerebros y en los amarillos tenemos más signos de habilidad social. Una vez lanzados los dados, nos toca empezar nuestros movimientos. ¿Qué 2 acciones podemos hacer? Podemos movernos hasta 2 casillas siempre que estén adyacentes y siempre ortogonalmente. Pues podríamos coger a nuestro personaje y decir que vamos 1 y 2, por ejemplo. En mitad del movimiento podemos interrumpir el movimiento para hacer otro tipo de acciones. Por ejemplo, en este caso tenemos un objeto en el primer movimiento que vamos a hacer. Con lo cual, si yo me vengo a esta casilla, en este caso estaríamos con este personaje, me vengo a esa casilla en mi primer movimiento, para coger cualquier objeto con tener 2 dados iguales, podría cogerlo. Con lo cual, si veis, podría coger 2 cerebros para coger ese objeto, ¿vale? Entonces me llevaría el objeto que me aporta una habilidad especial que podré utilizar. Todos estos objetos vienen explicados en el manual, cada uno la habilidad especial que te aporta. Y los objetos, salvo algunos que solo son de un solo uso, los puedo usar una vez por ronda, lo que quiere decir que yo uso el objeto, lo aparto esa ronda y al siguiente lo voy a poder utilizar, con lo cual es interesante tener objetos para tener más habilidades. ¿Qué más puedo hacer? Imaginaos que no me interesa tanto el objeto y quiero ir a por una ficha de pista. Pues entonces, os recuerdo que estaba aquí y podría hacer 1, 2 y teniendo 2 resultados igual a la pista que voy a obtener, en este caso, como hemos visto antes, tenía 2 cerebros, puedo coger esa ficha de pista. Cada vez que coja una ficha de pista, ¿vale?, que no devuelvo al saquito de pistas, ¿vale?, me lo quedaría yo, me vengo al track de historia y hago avanzar el track una posición. Eso me hará ir avanzando en la historia para ir desvelando las cartas que tenemos. ¿Qué más podría hacer? Por ejemplo, veis aquí que tenemos una casilla que pone metro. Pues yo puedo gastar un movimiento para ir a esta casilla y podría haber dicho que mi segundo movimiento es para irme a otra casilla que tenga metro. Si veis ahí tengo otra casilla de metro, pues podría haber hecho un movimiento aquí y otro movimiento moverme hasta una casilla de metro. Perfectamente. ¿Qué más podría hacer? Podría haber hecho lo que os decía, interrumpir el movimiento, me hubiera venido
a esta casilla de aquí, como os decía, hubiera cogido el objeto y luego me hubiera movido otra casilla. Se puede interrumpir el movimiento haciendo una acción antes. Y luego la otra acción que tenemos, aparte de mover, es relanzar dados. Pues, por ejemplo, si yo hubiera venido aquí y hubiera cogido este abrigo, este objeto, ¿vale? Esta gabardina, me hubiera ido aquí, hubiera gastado mis dados, pero luego podría relanzarlos todos, incluyendo los que ya he gastado. Cuando yo hago la acción de relanzar, puedo relanzar los que ya he gastado con anterioridad también. Y continuaría, pues si solo me he movido una, tendré otro movimiento después de relanzar mis dados para poder seguir haciendo alguna de las acciones que me permita los dados que he obtenido en la tirada. Vamos a ver si nos encontramos con algún enemigo. Mirad, en esta casilla tenemos dos enemigos. Para esquivar, o sea, para acabar con dos enemigos, necesito obtener 3 resultados de puño. Si solo hubiera un enemigo en la casilla, necesitaría 2 resultados de puño en mis dados para acabar con ese enemigo. Cada vez que acabo con él en el modo sencillo, simplemente retiro la ficha y ya está. Si estoy jugando en un modo avanzado, le tendría que dar la vuelta a la ficha de enemigo para ver cuántos daños me ha ocasionado luchar contra dicho enemigo. Pero eso solo lo utilizaríamos en el modo avanzado. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, podemos enfrentarnos a un enemigo. Enfrentarnos a un enemigo quiere decir que no nos va a hacer daño al final de la ronda si acabo en su casilla, porque siempre que acabo mi ronda en una casilla que está un enemigo, me van a hacer un daño. Y si saco un puño, con un solo puño, puedo enfrentarme al enemigo. Eso quiere decir que no me va a hacer daño físico cuando termine mi ronda y que puedo seguir realizando acciones en esa casilla, pero no puedo salir de esa casilla. Sin embargo, si saco en mi dado un resultado social, os recuerdo cuál era, este de aquí, podría directamente evitar a un enemigo. Evitar a un enemigo significa poder salir incluso de la casilla, poder seguir actuando con normalidad, incluso saliendo de la casilla y que tampoco me haga daño el enemigo. Esas serían las cosas que podemos hacer con los enemigos. Como os he mencionado, si acabamos nuestro turno en una casilla que tiene enemigos, nos va a hacer un daño. Ese daño se llaman heridas. Esas heridas, que las tenéis aquí, nos las pondríamos en nuestra ficha de personaje. Cuando tenemos heridas, por cada herida dejamos de tirar uno de nuestros dados. ¿Cuál? Pues el que elijamos nosotros, lo podemos elegir. ¿Y cómo nos quitamos las heridas? Pues la única manera de quitarnos las heridas es yendo a una casilla que tenga este símbolo de aquí, que son los hospitales. Y en esas casillas nos podremos quitar las heridas. Además de todo lo dicho, tenemos 2 acciones gratuitas. Una de ellas sería intercambiar objetos siempre que nuestros personajes se encuentren en la misma localización. Puedo intercambiar todos los objetos que quiera, incluso objetos que ya se hayan utilizado en esa ronda, pero todos los objetos que se hayan utilizado en esa ronda no se podrán utilizar por el otro jugador hasta la siguiente ronda. Puedo usar también todos los objetos que quiera de los objetos que yo tenga en mi inventario que haya ido recogiendo. No gasta acción, puedo usar todos los que quiera. Como indicamos al principio, cada jugador tiene 2 fichas de habilidad. Gastando una de esas fichas puede ejecutar su habilidad especial. Pero ojo, solo tenemos 2 fichas de habilidad. Eso sí, cada vez que gastemos una, si nuestro medidor de historia, nuestro track de historia, avanza hasta una posición donde leemos una carta nueva y desvelamos parte de la historia, cada jugador vuelve a recuperar una de las fichas de habilidad que haya gastado. Siempre hasta un máximo de 2 fichas de habilidad. Si alguien no hubiera gastado ninguna ficha de habilidad, no incorporaría una tercera a su ficha de personaje. Track de historia. Como os hemos ido diciendo, cada vez que cogemos una ficha de información, nuestro medidor de historia irá avanzando. Cada vez que llegamos a uno de los puntos en el que la historia avanza, le daremos la vuelta a la carta, que no lo vamos a hacer ahora para no desvelarlos esta carta, que nos dirá un cambio en la historia, nos dirá nuevas pistas de información que tendremos que añadir a la bolsa de información y nuevas cosas que tendremos que ir realizando. Como os hemos dicho en el paso anterior, también los jugadores recuperan una ficha de habilidad, ¿vale? Hasta un máximo de 2. Una vez que nuestro track de historia llega
hasta la última carta de historia, desvelaríamos la carta de historia del final que nos indica la manera de ganar la partida. Una vez que hemos hecho eso, ya todas las pistas, todas las fichas de información del tablero las podríamos retirar, ya que no necesitaríamos seguir avanzando en la historia, sino que ya sabríamos perfectamente cuál es la última misión que tenemos que realizar para ganar la partida. Siempre que lleguemos a una zona de track de historia donde ejecutemos una carta nueva y leamos lo nuevo que tenemos que realizar, iremos a nuestro mazo de cartas de ciudad, cogeremos las cartas del descarte, las mezclaremos con las cartas que no hemos utilizado, las barajaremos y volveremos a tener el mazo entero. Siempre que en el track de información lleguemos también a una carta nueva y se ejecute, se acaba la ronda. Si estás en mitad de tu turno, da igual, no puedes seguir ejecutando acciones y tampoco el siguiente jugador que le toque. Se acaba la ronda y se vuelve a empezar con fase de policías. Maneras de que vaya avanzando el track de alerta de policía. Bueno, el track de alerta de policía puede avanzar de diferentes maneras. Pues una, cada vez que un coche de policía aparezca en una casilla donde haya una ficha de enemigo. Recordad que si eso pasa, quitamos al enemigo y hacemos avanzar el track de alerta. Otra manera de avanzar el track de alerta sería si usamos comodines o si hacemos pasos extras. Cada vez que el track de alerta llegue a una ficha de coche de policía, ese coche de policía lo añadiríamos al lado del mazo de policías y a partir de ahí en la fase de policías entraría en juego un coche de policía más, con lo cual tendríamos que sacar 3 cartas para colocar a los 3 coches. En el caso de que llegáramos al track 10, pues tendríamos que poner 4 coches de policía en nuestra ronda que irían poniéndose en el tablero. Recordamos que nunca podemos pasar a través de casillas que tengan coches de policía. Hay 4 maneras de terminar la partida. Una de ellas es que nuestro track de alerta llegue hasta el final. En ese caso, los jugadores tendrían todo lo que les quede de ronda para intentar cumplir sus objetivos finales. Si lo consiguen, ganan la partida. El track se quedaría en el 15. ¿Por qué? Porque podemos seguir haciendo acciones como por ejemplo usando comodines, que si recordáis que cada vez que usamos comodines sube el track de alerta, y tendríamos hasta el 20. O sea, podríamos hacer 5 acciones que nos penalizaran, ¿vale?, y seguir subiendo el track de alerta, pero no más de 5, porque si llegamos a más de 20, automáticamente perdemos la partida. Si el track de alerta llegara justo al final en la fase de los policías, tenemos toda la ronda para poder terminar también y poder ejecutar todos nuestros objetivos para ganar la partida. La segunda manera de acabar la partida sería que salgan 5 fichas de FBI en el tablero. Recuerdo las fichas de FBI. Si hay 5 fichas de FBI en el tablero, pasaría lo mismo. Tenemos todo lo que nos quede de ronda para poder cumplir los objetivos finales y ganar la partida, o si no los cumplimos, perderla. Si los jugadores consiguen el objetivo que les ha marcado la última carta, directamente ganan la partida. Y si un personaje se quedara sin poder usar dados, o sea, tiene 4 heridas y no se ha curado, los personajes pierden automáticamente la partida. Bueno, aventureros, pues esperamos que os haya gustado el vídeo y como siempre os decimos, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar informados y darnos a un fuerte like. Y recordad que si compráis en la tienda Ludoteca Maldita y os suscribís en su página web, ponéis el código aventureros y os van a hacer descuentos extra aparte de los que ya tienen ellos en la web. Así que nada, aventureros, adiós. ¡Hasta la próxima partida!